que sigue es parte de lo que vimos en la mañana. Permíteme recordarles que al Señor le agrada una alabanza, pues lo que hacemos es muy poco en relación a lo que al Señor le agrada. Quiero recordarles que David inauguró un tabernáculo espiritual, porque el tabernáculo literal en el tiempo, en ese tiempo un poquito antes, ya se había apagado, ya se había limitado a ceremonias, a a formas. Y prácticamente era un templo sin vida, sin vida. Todavía cuando el tiempo de Jesús, en el tiempo de Jesús, volvió a suceder en el tiempo de Jesús, volvió a suceder. Y esto lo encontramos muy marcado en Hechos de los Apóstoles capítulo 15, donde el Señor promete que levantaría el tabernáculo de David. El tabernáculo de David no es que él haya hecho un tabernáculo como lo hizo Moisés a través de Bezalel. ¿Recuerdan que Dios dio medidas, Dios dio materiales, es decir, qué clase de material, tanto, tanto vegetal como mineral, animal? Estaba ahí el oro, la plata, el bronce y la madera en el reino vegetal. Y en el reino animal pues estaban los animales que se sacrificaban. Entonces ahí tenemos el reino mineral y el reino vegetal y el reino animal. Y recuerden que cuando pues vino una decadencia, por eso no debemos de permitir que nuestra vida esté en decadencia. Siempre vivados, siempre motivados, siempre agradecidos. Porque estando agradecidos, no importa las circunstancias por las que estemos pasando, siempre habrá expresiones. Sobre esto quiero recordarles, bueno, fíjense cómo dice ahí, después de esto volveré y restauraré la habitación de David, que estaba caída, fíjense, y repararé sus ruinas. Esto es un sentido espiritual, aunque se manifestaba en lo físico también, pero la raíz es espiritual. Ahora les pregunto, ¿cómo adoraba David? ¿Cómo adoraba David? ¿Cómo alababa y adoraba David? Pero, ¿qué era lo que hacía? Expresiones. ¿Danza? Danza. Danza. Algunos hermanos cristianos hoy, en diferentes grupos, no los critico, solamente lo menciono, porque está en la Biblia de ellos, todo esto está en la Biblia que usan, esto no es sectarismo, esto no es decir somos mejores, esto es decir diferentes, sí. Entonces Dios dice aquí, ¿verdad?, que Él volvería a levantar. ¿Cuándo? Cuando llegara el bautizo del Espíritu Santo. Cuando el bautizo del Espíritu Santo llegó, se infiere que el tabernáculo de David, con sus expresiones, se restauraría.
Sin embargo, no todo el pueblo de Dios, no todo el pueblo de Dios, me refiero al cristianismo en general, lo quiere hacer, porque estima que eso ya en este tiempo no debe ser. No debe haber pues ni llanto, ni dolor, ni nada de eso, porque sostienen que ya Cristo hizo eso por nosotros. Y si ya Él lo hizo por nosotros, no tenemos por qué hacerlo nosotros. Porque pues Él lloró, Él gimió, Él se entristeció. Entonces nada más sostienen una línea, ¿verdad? La línea de que nosotros en Cristo debemos ser eh, más que vencedores, eso es cierto. Miren, la más grande mentira es la que va envuelta con un poco de verdad. Pero estamos viendo ahí, ¿verdad? Que Él volverá, Dios, vino a visitarlos en el tiempo de Pentecostés, en el día de Pentecostés. Él volvió porque Él dijo, yo no los voy a dejar solos, me voy, pero voy a enviar. ¿Se acuerdan que les dijo a los discípulos? Yo voy a enviar, no os dejaré solos. Entonces vino el Espíritu Santo y los bautizó. Y dice que parecían como borrachos. ¿Sí saben que dice eso la Escritura? Que parecían como borrachos. ¿Se imaginan la escena? En alabanza, por ejemplo, en expresión. ¿Cómo sería el espectáculo ahí en el aposento alto? Dijeron los que los veían, es que están borrachos. Cuando era pues un día en la mañana, ¿verdad? Era hora laborable. Pero es que aquí Dios levanta el tabernáculo. Y esa responsabilidad nos las ha dejado a nosotros. Tenemos la responsabilidad de no dejar caer esto. Fíjense nada más, qué privilegio, pero qué responsabilidad también. Luego, en la alabanza debe haber expresiones. Porque el Señor dijo, yo no los voy a dejar huérfanos. Estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, a través de su Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? Entonces, si nosotros venimos con una actitud correcta, como debe de ser, y tenemos expresiones, el Señor tiene la promesa de que estará con nosotros. Y si está con nosotros, entonces vamos a mantener el tabernáculo de David arriba. ¿Sí? Podría decir el tabernáculo de Moisés. Pero dice de David porque se refiere al lado espiritual, con expresiones físicas, ¿verdad? Siempre que el Señor tiene alguna expresión, se demuestra físicamente a través de la iglesia. Ahí en Hechos de los Apóstoles capítulo 4, Hechos de los Apóstoles capítulo 4, tenemos a ver, busquemos Hechos de los Apóstoles capítulo 4. Fíjense cómo la tierra y lo que nos rodea
reacciona ante los hechos que se hacen en el nombre de Jesús. Hechos, ¿qué dije? 4. Parece que es 31. Veamos un caso entre los muchos que hay. Si esto no se practica en las iglesias, puede ser por una o dos o tres razones. Una de ellas es ignorancia voluntaria. Otra de ellas es porque no gusta. No es un espectáculo, por decirlo así, no lo hacemos para ser espectáculo, pero pasamos a formar parte de un espectáculo. ¿Sí? Precisamente alabanza, en una de sus interpretaciones es ser un espectáculo. Entonces en el capítulo 4, ahorita les digo, verso 31, a ver cómo dice 31. Están orando, a ver, espérenme, no están orando, sí, ¿verdad? ¿Dónde está en el 31? A este, a Dios ensalzado, ¿no es? Sí, pero yo quiero leer aquí. Aquí estaba yo en el 5. Perdón, hermana, ¿eh? Perdón. Es chiste, es chiste. Bueno. Y como hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Fíjense cómo hay esa doble relación. El lugar donde estaban congregados, estos que estaban orando, tembló. Por eso es que nuestra tierra, cuando alaba a Dios, puede hacer esto. Puede hacer esto. Ajá. También labios vibrantes, labios temblorosos. Una expresión o manifestación del Espíritu de poder del Espíritu Santo. Esto es perfectamente bíblico. Ahora, que en otras partes no lo quieran hacer o les provoque náuseas o lo que sea, problema de ellos. Pero aquí está escrito. ¿Sí? Ahora vamos a Daniel capítulo 6. Libro de Daniel capítulo 6. Alabado sea su nombre. Ahí hay una parte donde dice que Daniel pues está orando también. A ver, déjenme ver aquí. Está orando y de repente tiene la presencia de Dios. A ver, bueno, ahí ahora sí lo voy a leer porque aquí me está... donde dice que Daniel está orando. A ver, ¿es el 10:8? Sí. 10:8. Donde dice que tembló. Daniel tembló. Y estaba como hombre borracho. Ahí es.
Dice Daniel, quedé pues yo solo y vi esta gran visión. Y no quedó en mí esfuerzo. Antes mi fuerza se me cambió en desmayo sin retener vigor alguno. Adelante. Pero oí la voz de sus palabras y oyendo la voz de sus palabras, estaba yo adormecido sobre mi rostro y mi rostro en tierra. Adelante. Y aquí una mano me tocó e hizo que me moviese sobre mis rodillas y sobre las palmas. Imagínense eso que sucede en el templo, aquí en nuestra reunión. A ver, que alguien venga con mucha necesidad, hambre y sed de Dios y de repente Dios lo toca. Claro, en una dimensión quizá más baja que la de Daniel, pero de todas maneras es el mismo Dios. ¿Qué sucediera? Que de repente viene el Espíritu de Dios y toca a alguno de ustedes y sale de su lugar y empieza a hacer esto. ¿Qué diríamos si no conocemos la palabra de Dios? Si no sabemos de esto. Creo que se le metió un demonio. Y los más ignorantes dirían, pues hay que ir a llamar ahí al padrecito de allí, ¿verdad? Para que venga a exorcizar. Pero al saber esto, sabemos entonces que si llega a suceder, que puede suceder, es más, que debe suceder, pues ya sabemos. Ya sabemos. Y es que una mano me tocó y me hizo que me moviese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Yo creo que estaba dando vueltas. ¿Mm? Con las manos así empujándose y dando vueltas de rodillas. A ver, el otro texto de adelante. Y me dijo Daniel, varón de deseos, está atento a las palabras que te hablaré y levántate sobre tus pies porque a ti ha sido enviada ahora. Y estando hablando conmigo esto, yo estaba temblando. Yo estaba, ¿qué? Amén. ¿Por qué, hermanos? Pues estaba en la presencia del Altísimo Dios. Por eso dicen los demás, ¿verdad? Como decía esa serie que sacaban en televisión. Oye, Lucas, dice la gente que estamos locos. ¿Se acuerdan? ¿Los qué? ¿Los loquitos? ¿Cómo les decían? No, 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 no. ¿Perdón? Los chifladitos, ¿no? Bueno, lo que sea, pues. Oye, Lucas, dice la gente que tú y yo estamos locos. Pues sí, hermanos, miren que cualquiera que no conozca esto, que no sepa esto, puede decir, no, pues están rematados, están mal. Pues ¿cómo? Que en un templo. Pues hermanos, vamos a quitar entonces eso de la Biblia, lo vamos a quitar. Vean, porque yo estaba temblando. Todo tiene un qué, por qué, para qué, cómo, cuándo, dónde, quién. Repito, todo tiene un qué, por qué, para qué, cómo, cuándo, dónde, quién. En otras palabras, todo tiene su razón. Amén. Bien.
Veamos otro ejemplo de cómo reacciona la misma naturaleza ante la alabanza correcta y una alabanza de madurez. Nosotros podemos alabar a Dios cuando estamos muy contentos, nos han salido las cosas bien, a nuestro gusto, a nuestro antojo, y estamos muy satisfechos, nos ha ido bien. Pero ¿qué tal cuando se voltea la tortilla? ¿Qué tal cuando las cosas no nos salieron bien? Vamos a ver entonces ahí en Hechos de los Apóstoles capítulo 16. Hechos de los Apóstoles capítulo 16. Y vamos a buscar donde los encarcelan a Pablo y Silas. ¿Es ahí o no es ahí? A ver dónde está. ¿No es ahí o sí es ahí? Ahí está, ahí está. 16:25. Otra manifestación del tabernáculo levantado, edificado, como promesa de Dios después de, o principiando por Pentecostés. ¿Está claro? Dios le dio a David un anticipo de lo que iba a ser Pentecostés. Dios le dio un anticipo, ¿sí? Para que estuvieran preparados. Cuando llegara el Espíritu Santo y tocara y incendiara lo que el altar apagado del corazón, ellos ya supieran que eso ya estaba escrito. Y lo que deben saber nuestros hermanitos de otras congregaciones es esto. Pero lo ignoran teniéndolo aquí escrito, lo ignoran porque no lo investigan. Podrían preguntarse, bueno, ¿y qué es eso del tabernáculo de David levantado? Pues que David hizo un tabernáculo, pues no, que yo entienda, no, lo hizo Moisés. Pero esto quiere decir el templo de alabanza, la iglesia alabando, la iglesia bendiciendo, la iglesia glorificando, la iglesia levantando su voz, la iglesia en actuación. Amén. Entonces tenemos ahí, más a medianoche orando Pablo y Silas, cantaban, oraban y cantaban, cantaban. Era un cántico de oración y era una oración de cántico. Cantaban himnos a Dios y los que estaban presos los oían. ¿Qué sigue? Entonces fue hecho de repente un gran qué? Terremoto. De tal manera que los cimientos de la cárcel se movían. Y luego todas las puertas se abrieron y los candados o las prisiones o las cadenas de todos se soltaron. Algunos dicen, bueno, es que eso ya no se puede hacer porque eso estaba en el Antiguo Testamento. Bueno, ¿y esto que está aquí? ¿Y esto que está aquí qué? ¿No vale o vamos a quitar el Nuevo Testamento de la Biblia? Y miren qué cosa tan fuerte. Bueno, un terremoto puede afectar pues, las paredes, pero los candados, las chapas, pues al descuadrarse la puerta, pues la puerta se abre, pero la chapa en sí
tiene llave. Entonces todo se movió ahí. Candados, cadenas, rejas, puertas, edificio. ¿Por qué? Porque estaban cantando en el Espíritu. Miren, yo he conocido gente enferma de sus miembros como las piernas y han tenido esta experiencia y Dios las ha sanado. Conocí una señora grande, ya grande, quién sabe cuántos, yo creo que más joven que yo, tal vez medio año que yo, menos. Danzaba, porque ella decía, cuando el Señor me lleve, yo quiero llegar danzando a su presencia. Y pues se le concedió porque murió danzando. Estaba danzando y de repente cayó. Un paro cardíaco, ¿no? Pero ya grande la señora, yo creo que ya era su tiempo. Y así se fue. Yo creo que sí entró danzando. Y uno de los salmos dice, entrad por sus puertas con alabanza, con reconocimiento. ¿Verdad? Entrad por sus puertas con reconocimiento, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Adelante. A ti cantaré, oh Jehová. Vean. Juicio quiere decir, también, ¿saben qué quiere decir juicio? No juicio contra otros solamente, juicio contra mí. O sea, enjuíciame, Señor, examíname. Si estoy errado, si estoy teniendo una actitud incorrecta, si no está bien lo que estoy haciendo, lo que estoy diciendo, lo que pienso, entonces házmelo saber. Y de todas maneras, aunque sea contra mí, yo te alabo. Yo te bendigo. Amén. Alabado sea su nombre. Vean. Y entonces volvemos a Hechos de los Apóstoles 16, donde dice que cantando, viene un temblor, pues fue un terremoto, porque pues todo lo rompió, todo lo abrió, y fue cuando se convirtió el carcelero de ahí, ¿se acuerdan? Ajá. Era un pagano, era un gentil, pues, que no sabía de Dios. Necesariamente no era judío, porque esto sucedió en otro lugar, no, no en Jerusalén. Andaba Pablo predicando a los gentiles y por ahí lo agarraron, ¿verdad? Creo en Éfeso. Filipos. En Filipos. Ahí fue. Y dice que los cimientos, y tenemos muchos cimientos arraigados de nacimiento, hermanos, como decíamos en la mañana. De nacimiento tenemos muchos cimientos que deben ser derribados, movidos por el Espíritu de Dios para que se caigan. Y luego todas las puertas se abrieron y las prisiones o cadenas o candados que tenían se soltaron por el poder de Dios. Entonces vean que las manifestaciones deben ser espontáneas y deben de ser. No esperen a que nos vayamos por un programa, sí está bien hacer el programa, pero expresiones, ¿no? Expresiones. Porque si no, vamos a ser cristianos así muy... ¿cuál es la palabra? ¿Qué sería la palabra aquí?
¿Qué sería la palabra? Cuadrados o acartonados o acostumbrados a... No, tiene que haber expresiones. Gloria a tu nombre, Señor. Aleluya. Bendigo tu nombre. Y estudiamos lo de las lenguas un poquito nada más. ¿Para qué vimos que eran las lenguas? Para expresión. ¿Se acuerdan? ¿O ya se nos olvidó? ¿Sí se acuerdan de los 4 puntos que vimos de las lenguas? Para glorificar el nombre de Dios más extensamente, no en un solo idioma, porque un solo idioma es corto, para hablarle al Dios de todos los idiomas. Ajá. En la Torre de Babel hablaron todos los idiomas, pero para confusión. En el Pentecostés hablaron todos los idiomas para unidad. ¿Qué pasó después de Babilonia, de Babel, de la Torre de Babel? Todos fueron dispersados, separados. ¿Qué pasó en el día de Pentecostés? Estaban todos unánimes juntos. ¿Ven? Entonces, lenguas para dispersión y lenguas para unión. Y armonía y un solo cuerpo, que es Jesucristo. Estaban todos unánimes, ¿qué? Juntos. Y al otro día les dije, Pentecostés no es un movimiento o un... no se estime como una secta. No, Pentecostés es una experiencia que todo aquel que recibe a Cristo debe tener. Pentecostés es una experiencia que todo aquel que reciba a Cristo debe tener. Sea bautista, metodista, presbiteriano, nazareno, hasta ahí está bien. Mormones no, porque no están considerados con una ahorita les digo, con una teología cristiana. No están considerados como una teología cristiana. Lo mismo testigos de Jehová. Ya no se diga espiritistas y demás. Parecen cristianos, pero no. Su teología está equivocada. Desde el principio. Ya no digamos que tengan. Pues sí, digo, como leen la Biblia tienen conocimiento, pero miren, la Biblia viene siendo como un rompecabezas. Entonces hay que ver las piezas. Primero hay que tener la visión de lo que vamos a armar. ¿Han visto esas cajitas de rompecabezas? ¿Y qué tiene en la portada? En la misma caja que tiene. Tiene la imagen que hay que armar, ¿no? Entonces ya da la visión. Después los 100 o 200 o 1000 partes hay que irlas acomodando. Hay algunas partes que se parecen y parece que es de ahí, pero no es de ahí. Ya después nos damos cuenta y tenemos que quitarla y ponerla que va a la correcta, ¿no? Pues la Biblia está escrita así, hermanos. Miren, vamos a Isaías 28 y van a ver qué clarito está ahí. Isaías 28 donde dice que Él nos ha enseñado, nos da su doctrina, su enseñanza. Doctrina es enseñanza. ¿Qué les dije? Isaías 28. Ajá. 9. Isaías 28, 9. Ahí está, miren. Fíjense cómo empieza con preguntas, ¿eh? Son preguntas. Y a la vez son respuestas. Dice, ¿a quién se enseñará ciencia de Dios, verdad? Ciencia de Dios.
¿O a quién se hará entender doctrina? Doctrina de Dios, claro. Y luego sigue preguntando. ¿A los quitados de la leche? ¿A los arrancados de los pechos? A ver, contesten eso, hermanos. Contesten eso. Las dos últimas preguntas, contéstenlas. A ver, quiero oír, queremos oír, queremos oír, queremos oír. Fíjese qué comparación hace, ¿no? Está hablando de bebés, pero llega el momento en que el bebé va a cambiar de alimento, de leche, a sólido. Entonces se va a desarrollar. Ya pasa su tiempo de lactancia y al tener un alimento más fuerte, más sólido, ¿sí? ¿Qué va a pasar con ese bebé? Se desarrolla. Y por eso es que corren, saltan, brincan. Y parece que nunca se cansan, ¿verdad? ¿Tú cómo comes? Sí, tú, ¿cómo te llamas? Sebastián, ¿ya comes bien? No, ¿por qué? ¿Cómo comiste hoy? Óigame, ¿por qué lo castigaron, hombre? Habiendo tanto, pues había mucho ahí. ¿Por qué no comiste más? Ah, has de tener lombrices. Eso es lo que tienes. Estás lombriciento. Necesitas purgarte. Pues entonces, ¿qué comes en tu casa? Ah, pura chatarra, hombre. Bueno, bueno. Está muy atento ese niño, está muy atento. Qué pena que algunos no pusiéramos atención. Ajá. Bueno, ya me contestan las preguntas. ¿A quién se le enseñará ciencia de Dios? ¿A quién se le enseñará doctrina? Ya, alimento fuerte, alimento sólido, alimento para saber, alimento para entender, alimento para conocer todo el, todo el plan maestro de Dios, todo, no una parte solo. Desgraciadamente, la mayor parte de iglesias saben, pero un poquito nada más. Sí saben, pero apenas el comienzo. Después vamos al libro de Hebreos, me acuerdo, ¿no? Libro de Hebreos donde dice, ya con el tiempo que ustedes tienen deben ser maestros. Así dice ahí. Y no tienen necesidad de leche, sino de manjar sólido. Hermanos, hoy me banqueteé sin caerme. Había de todo. ¿Sí o no? Y bien sabroso. Lástima por los que no estuvieron con nosotros. Estuvieron en ayuno sin oración. Entonces, ¿a quién se le va a enseñar ciencia y se le va a enseñar doctrina? A los que ya no van a mamar. Perdón por la expresión. A los que ya no son mamones. Perdón por la expresión. A los que se les desteta. También leímos esa cita en la mañana, ¿se acuerdan? 1 Corintios 3. Después volvemos a esto, ¿eh? Así que está atenta, por favor.
3:1. Pablo le habla a la iglesia en Corinto, pero no toda la iglesia tiene que ver con esto, pero sí les hace una exhortación fuerte. De manera que yo, hermanos, no les pude hablar como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche a su tiempo, ¿verdad? Os di a beber leche y no vianda, porque aún no podíais ni aún podéis ahora. Fíjense qué tristeza. Una presencia del apóstol en un lugar era muy importante porque no se movilizaban tan rápido como nosotros. Un viaje para que ellos lo hicieran requería, no había aviones, no había carreteras. Los que empezaron a hacer carreteras fueron los romanos. Hasta hoy existe una vía famosa que se llama la Vía Appia en Italia. Fue una de las primeras carreteras en el mundo asfaltadas. Entonces, ¿qué les dice? Son bebés, son lactantes. ¿Por qué les dice eso? Adelante. Porque todavía sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos y contiendas y disensiones. No sois carnales y andáis como los de afuera, que no conocen nada de Dios. Pues sí, sí, y los exhorta. Les dice sus cosas, ustedes son cristianos carnales. Todo lo quieren peladito y en la boca y suave y que no los toquen porque son de cristal y luego se enojan y quieren pelear y sacan su espada y cortan la oreja. Eso les dice. Volvamos a Isaías 28. ¿Ya vieron? ¿Sí ya vimos? ¿Estamos viendo? Entonces, ¿qué necesitamos, hermanos? Ser maduros, alabar a Dios en cualquier situación. Que me hicieron, que me dijeron, que me ofendieron, que me escupieron, que me tienen envidia. Sí, sí, que me están atacando. Sí, es cierto, pero tenemos un Dios poderoso. ¿Sí o no? Alabado sea su nombre. Y dice él, clama a mí y yo te responderé. Alabado sea su nombre. Y regresamos. ¿A quién se enseñará ciencia y doctrina? Pues a los que ya necesitan el cambio de alimento. ¿Sí? Una hermana me decía, oiga, lo que usted acaba de predicar, en otro lado, me decía, oiga, lo que usted acaba de predicar, yo nunca lo había oído, dice, y sí lo había leído, pero nunca lo había entendido de esta manera. Se quedó sorprendida por lo que dice la palabra de Dios. Pues sí, hermano, es que llega el momento en que como que uno despierta, empieza uno a despertar, pero como si hay otra dimensión. No, tampoco estoy diciendo que lo sé todo, pero aquí está en la palabra. Adelante, el verso que sigue. Fíjense cómo Dios da, Dios da. ¿Cuándo da la comida fuerte? A ver, aquí el niño nada más comió, ¿qué? Espagueti. No comió comida fuerte. Bueno, todavía es niño. Para que no esté tan flacucho necesita alimentarse mejor. Ahora miren cómo viene la doctrina, la enseñanza fuerte. Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá.
Miren, aquí está el bautizo del Espíritu Santo. ¿Lo están viendo? Abran bien los ojos. Porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará este pueblo. ¿Para qué? Para que entiendan todo el tabernáculo. ¿Para qué? Que entiendan. ¿Me puedes poner el templo antiguo y la colocación de los muebles del templo antiguo? Cuando dice, porque en lengua de tartamudos, ¿cómo se empieza a manifestar el Espíritu Santo cuando viene su bautizo? Como un bebé que no puede todavía pronunciar bien palabras, pero que empieza hasta que tiene la pronunciación correcta. ¿Sí lo alcanzan a ver ahí? Así estaban colocados los muebles, en forma de cruz. Y fíjense, estos son los dioses del Antiguo Testamento, y cuando Jesús muere en la cruz, no lo reconocen, siendo que ellos se movían en el templo en esa forma. Así estaban colocados los muebles del tabernáculo. El tabernáculo principal es Jesús. Mueble de hasta abajo es el altar de los sacrificios. El que sigue es el lavacro. Luego está el altar del incienso. De aquel lado está el candelero. De este lado está la mesa de los panes. Más arriba está el arca. Arriba del arca, la tapa que se llamaba propiciatorio. Cada mueble, inclusive su material, su posición, su color, todo nos habla de aspectos de Jesús. Amén. Ahí está en otra forma. Ahí está en otra forma, representado por una imagen que, claro, no adoramos, simplemente es una herramienta de trabajo, ¿verdad? Pero lo hacemos así para representar y que tengamos más conciencia. Entonces, lo de abajo, los pies, enseguida está el altar mencionado que tenía agua, y luego ya sigue la parte donde están los brazos así, candelero de aquel lado, mesa de los panes de este lado. Candelero dice Jesús, yo soy la luz del mundo. Mesa de los panes, yo soy el pan de la vida. Lo de en medio, que es el altar de incienso, y yo rogaré al Padre, o sea, simboliza oración. Y la parte de arriba es el gobierno total de él como dueño y esposo de la iglesia. La iglesia tiene un esposo que se llama Jesús. Vean entonces cómo nosotros fallamos. O sea, nos quedamos aquí, miren, aquí. Aquí está la mayor parte del cristianismo está aquí. Gloria a Dios por ellos, ¿no? Gloria a Dios por ellos. Porque como quiera que sea, ya no se van al infierno. Aquí están. ¿Y entonces esto qué? ¿Todo esto qué? Dios va a pedir cuentas de todo esto, porque su plan maestro, su plan completo es todo esto. No es solamente esto. Su plan completo es todo esto. Todo esto. Ese es su plan completo. Y como la salvación no es por partes, sí nos salva del infierno primero.
Después nos tiene que salvar del poder del pecado que mora en mí, dice Pablo capítulo 7 de Romanos. Luego nos salva de el propósito del pecado. Luego nos salva de la presencia del pecado. Dirá alguno, pero hermano, es que ya desde que yo llegué a Cristo todos mis pecados son perdonados. Entonces, ¿por qué David pecó gravemente con adulterio y con asesinato? ¿No asesinó? ¿No cometió adulterio? Luego, son pecados escondidos que no los entregamos. Ahí está, ahí está. Hagan de cuenta que estamos viendo aquí el mismo esquema, ¿no? Entonces, aquí está la pena del pecado que se quita aceptando a Jesucristo. Ya no vamos al infierno. Toda la cristiandad que ha aceptado a Cristo de corazón, miren, aquí está, este es el nivel, esta es la dimensión. Están aquí, en la base. Después viene la victoria sobre el poder del pecado. ¿Cómo dice la letra chiquita? No la alcanzó. Lo que está en mí, dice Pablo. Hallo que en mí está el querer, pero no el poder. Luego viene el nivel del propósito del pecado. Vencer el mundo, la carne y el diablo. Y todas las huestes celestiales que vienen contra nosotros. Porque son guerras tremendas, ¿no? De brujería. La gente hoy es más bruja que nunca. ¿Sí? Y malas artes y dimensiones de satanismo y santería, espiritualismo y hechicería y demás cosas, ¿no? Entonces vean, aquí está esta dimensión. La meta es llegar hasta acá, vencer la presencia del pecado. Fíjense, David ya había matado al gigante. David había obtenido muchas victorias sobre filisteos. David era un guerrero, pero bien documentado, ¿verdad? ¿Sí? Pero, vean lo que tenía por dentro. Y si no se murió, hermanos, fue porque él sembró a tiempo. Y claro, por la misericordia de Dios, pero, él era digno de muerte. ¿Sí? Lo que él hizo era para que cualquier otro muriera. ¿Y dónde estaba escondido esto? Aquí. Aquí. ¿Sí lo alcanzamos a ver? Por eso necesitamos doctrina. Vamos, regresemos a Isaías. Gracias. Regresemos a Isaías. Muy bien, pasamos al otro versículo 28:10. Ya eso lo leímos, ¿no? ¿Cómo viene la doctrina? Mandamiento tras mandamiento. Bueno, así viene. Un poquito aquí, hay que buscarle en relación con esto de aquí, hay que buscarle acá. Hay que relacionar este concepto, esta palabra, con toda la Biblia. Convertirse en un estudiante de la Biblia. ¿Sí? Y aquí está. Porque en lengua de tartamudos, este es el bautizo del Espíritu Santo. Y en extraña lengua hablará a este pueblo. Ahora, ¿cuál es la reacción? Verso que sigue. A los cuales él dijo, este es el reposo, da reposo al cansado y este es el refrigerio. ¿Más qué? ¿Más qué? ¿Más qué? ¿Qué no nos puede pasar lo mismo a nosotros? Y fácil. El otro que sigue.
La palabra pues de Jehová le será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito ahí, otro poquito allá, que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados y enlazados y presos. Aquí hay 4 cosas. Los que no quieran doctrina, los que no quieran enseñanza, los que no se ocupen o preocupen o les interese, no van a recibir esto, no van a recibir la palabra de Dios, porque otra vez lo mismo, hombre, que siempre lo mismo. Parece que lo regañan a uno. Entonces, aquí hay 4 cosas. Los que no quieran, vayan y caigan de espaldas. Cuando Jesús dijo, yo soy, el día que lo iban a aprender, lo fueron a aprender, que se preguntó, ¿a quién buscáis? Y la respuesta fue, a Jesús Nazareno. ¿Qué pasó con los que iban? Cayeron de espaldas. Caer de espaldas es un término simbólico, bueno, fue literal también, pero es simbólico de apostasía. ¿De qué? Apostasía. Caer de espaldas. Y sean quebrantados. 2, ese es el 2. Enlazados y presos. Aquí está una estatura. Como no quieren oír eso, entonces siempre estarán con problemas, presos en sus propias opiniones, presos en sus propios problemas, presos en sus propias situaciones, no salen del hoyo, no salen del pozo. Por más que quieren, vuelven otra vez a lo mismo. Y viene una repetición tras repetición, tras repetición, tras repetición. Por decirlo así, poniendo un ejemplo rústico, ¿no? Se casan una vez y pueden decir, esta vieja. Pues se vuelven a casar. Y luego va a decir, pues estas 2 viejas. Y se vuelven a casar. Digo, entre comillas, casar. ¡Ay, estas 3 viejas! O viceversa. ¿Por qué? Están presos. ¿Y qué más? Enlazados. ¿Y qué más? Siempre quejándose. ¿Se fijan? ¿Y qué le pasa a una tortuga cuando la voltean? ¿Y se muere, se puede morir? Necesita alguien que vaya y la voltee. Alguien que le diga, oye, pues no seas tortuga, hombre, ya. Y un empujoncito y se endereza, ¿verdad? Sí, fue un sacerdote apóstata. Ya además se conformó con comer, dormir. Ya no ministraba, ya. Como quien dice, pues ya soy de jubilación, ¿no? Y descuidó a sus hijos para empezar. No los estorbó, no los disciplinó. Y cuando quiso hacerlo, hijos, no sean así, hijos. Cuando debió de haberlo hecho, no lo hizo y después lo lamentó. Bueno, entonces nos damos cuenta
¿Cuál es entonces el mensaje de esta noche para nosotros? Ya vamos a terminar. Manifestaciones para levantar el tabernáculo de David. Mantener levantado el tabernáculo de David, porque ya Dios lo levantó. Él dice, ¿verdad? Levantaré el tabernáculo de David caído. ¿Ya lo levantó Dios o no? Pero ¿qué pasa ahora con la cristiandad? La mayoría de la cristiandad, ¿quieren a la alabanza fuerte? La mayoría de la cristiandad quieren que haya así mucho gozo y danza y movimiento. ¿Lo quieren o no? No lo quieren. No lo quieren. O que están locos, o que a lo mejor hasta endemoniados. Vean qué privilegio tenemos. Amén. No nos conformemos solo con cantar, es bueno alabar, pero además de eso, muévanse en su lugarcito y si no, pues salgan al pasillo y alaben y bendigan, no se conformen con una, una, una forma, ¿no? Dejen que el Señor los mueva. Porque si no vamos a ser una iglesia muy educada, pero digo, educada en el sentido de ser pasiva, ¿no? Pero no del agrado del Señor. ¿Alaban a Dios? Bendito sea su nombre. Entonces, cada cosa tiene su significado, hermano. Por ejemplo, palmear, ¿qué significa? Victoria y placer y dolor. Placer en la mano derecha, dolor en la mano izquierda. Los unimos en alabanza, en sonido, ¿verdad? Hacemos un, una unión así, placer y dolor. Acepto, Señor, tu placer, pero también acepto tu dolor. Llanto, labios temblorosos, saltos, brincos. Veamos Hechos de los Apóstoles capítulo 2. Te dije que me acordaras de qué cita. ¿En relación, en relación a qué? Ajá, ok. Hebreos 5:12, fíjense cómo dice. Pongamos atención a lo que dice. Porque debiendo ser ya, ¿qué? ¿Qué? Maestros, maestros. A causa del tiempo, tenéis necesidad de volver a ser enseñados cuáles sean los primeros rudimentos de las palabras de Dios y habéis llegado a ser tales que tengáis necesidad de leche y no de manjar sólido. Que no nos pase eso, hermanos. Que no nos pase eso. Que cuando venga la palabra no digamos, ay, eso no lo entiendo, mejor ni me concentro en eso porque eso ni lo entiendo. Procura entenderlo, porque ese es un signo de, de madurez. ¿Sí? Ya deben ser maestros, dice, y habéis llegado a ser tales que tengáis necesidad de leche y no de manjar sólido. Pues miren que, aunque sean frijolitos, pero ya es un alimento sólido, ¿no? Tal vez no pavo ni guaguacoa, pero ya tenemos algo más fuerte, más allá de la lechita. ¿Está claro? Ahora sí, vayamos a Hechos de los Apóstoles capítulo 2. Y yo creo que ya terminamos porque la jornada ha sido muy bonita hoy.
¿Sí? Entonces, vamos a descansar. Capítulo 2 te dije. Déjame ver qué quería. La curación es 3, creo. Capítulo 3. Hechos 3. Pedro y Juan subían juntos a la hora de la oración, al templo a la hora de oración, la de nona. ¿Qué más? Y un hombre que era cojo desde el vientre de su madre era traído al templo, al cual ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Como vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, rogaba que le diesen limosna. Y Pedro con Juan, fijando los ojos en él, dijo, mira a nosotros. Entonces él estuvo atento a ellos, esperando recibir de ellos algo. Y Pedro dijo, ni tengo oro, plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Qué más? Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y luego fueron afirmados sus pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Podría decir alguno, bueno, hasta que yo esté cojo, entonces lo voy a experimentar. No, nosotros somos cojos de la peor naturaleza. Nosotros somos cojos por el pecado. La cojera espiritual no nos deja caminar con Dios para venir al templo. ¿A dónde dice que entraron? Al templo. No se supone que era el templo mayor, pero era un templo que se llamaba La Hermosa. Si este hombre saltó y brincó alabando a Dios por algo físico, material que tiene su lugar y tiene su importancia, claro que sí. Pero yo les pregunto, para Dios, ¿qué es más importante? ¿La libertad espiritual o la libertad física? Por supuesto. Entonces él, en libertad espiritual, saltó, brincó. ¿A dónde? Dentro del templo. Alabando a Dios. Amén. Entonces él levantó el tabernáculo de David, el cual también saltó y brincó y alabó a Dios y fue muy criticado por su propia esposa. Qué bonito se veía el rey ahí brincando como un juglar. ¿Qué es juglar? A ver, búsquenme por ahí la palabra juglar. Juglar tiene varios significados. Juglar, pues, se refiere a una bestia. A payaso, payaso. A ver, vamos a ver la definición más exacta. Que daba espectáculo, ¿verdad? Un artista ambulante, ¿qué más dice? Era espectacular, alguien que hacía espectáculo, ¿verdad? A cambio de un dinero. Bueno, cuando alguien salta y brinca y danza, parece que está presentando un espectáculo, no por dinero, pero sí para llamar la atención. Parece, si se hace en un templo, ¿verdad? La pregunta sería, ¿por qué no en todos los templos lo hacen? Si está escrito. Y si él lo hizo por una libertad física primero, también lo hizo por una libertad espiritual, porque dice, y alabando a Dios. Nosotros tenemos una cojera por nacimiento a causa del pecado.
Vean a cuánta gente le cuesta tantísimo trabajo venir a un servicio como esta noche o como en la mañana. Tantísimo trabajo. ¿Por qué tengo que hacer esto? Tengo que hacer aquello. Ya no terminé esto en la semana y se les ocurre hacerlo el domingo. El domingo está dedicado como día de reposo. Si ustedes vieran, miren, les invito a que estudien, vean todas las palabras que digan sábado en la Biblia. Nosotros no guardamos el día sábado porque la palabra sábado está traducida así, pero no, tiene una traducción más correcta que no la ponen. La palabra correcta es Sabbat, se parecen en sonido, pero Sabbat es una palabra en hebreo que quiere decir reposo. Le pusieron sábado, pues porque siguieron un curso de la semana de lunes, Luna, martes, Marte, miércoles, Mercurio, jueves, Júpiter, viernes, Venus, sábado, Saturno. Domingo fue dedicado al día del sol. Pero no, Dios no le puso nombres a los días. Dios dijo, 6 días trabaja y el séptimo guárdalo. Para nosotros puede ser lunes o martes o cualquier día. Si es un día que guardamos como congregación, guardamos el domingo porque es día de reposo nacional y aprovechamos el día para juntarnos. Nadie trabaja por lo regular. Ajá. Juglar significa una persona que cantaba, recitaba poemas o contaba historias, generalmente acompañadas de música, y que iba de un lugar a otro entreteniendo y transmitiendo relatos, noticias o gestas. Y la esposa de David lo criticó. Sí, pues ahí brincabas como un juglar. ¿Saben cuál fue el resultado de esa crítica tan ignorante? Que nunca fue madre, fue estéril. Y nosotros no queremos un cristianismo estéril. Queremos un cristianismo de acción, de reacción, de emoción, basado en conocimiento, no emoción así nada más, sino basado en conocimiento. Amén. Alabado sea su nombre. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto que acabamos de oír? ¿Vamos a ser más expresivos? ¿Sí o no? ¿A Dios le agrada o le desagrada? Le agrada. Porque el más expresivo de todos los seres es el Señor. Él se expresó en Cristo. Y bajo esa expresión sufrió vergüenza, sufrió crítica, sufrió dolor, sufrió golpes, humillación. ¿Se quedó guardado en el cielo? No, bajó del cielo y se manifestó. Entonces, las manifestaciones le agradan a Dios. Amén. La Biblia habla de manifestaciones de poder. Amén. Gloria a Dios. Ahora, alguien puede recibir el bautismo del Espíritu Santo, hablar en lenguas y no manifestar, pero ya tiene el Espíritu Santo, en el sentido de bautizo. No quiere decir con esto que los demás que no recibieron esto no hayan tenido el Espíritu Santo, pero lo tenían en forma de paloma. Porque dicen, bueno, recibí a Cristo y ahora siento paz en mi corazón. Está bien, eso es bien respetable. Pero no han recibido la manifestación del águila. Cuando vino Pentecostés se manifestó el águila. Cuando Jesucristo antes de morir dijo, soplando, les doy mi espíritu y reciban el Espíritu Santo.
Se los dio en forma de paloma porque lo que necesitaban era tener paz, porque estaban bien miedosos, bien temerosos, bien espantados, bien asustados, porque hasta acusaron a las mujeres. Dice, unas mujeres vinieron a espantarnos que ya había resucitado. Y llega Jesús y dice, paz a vosotros. Y en ese día les dice, recibid el Espíritu Santo y sopla. Pero en el día de Pentecostés viene un viento recio que soplaba, que agitaba, que casi tumbaba. Y llegó el Espíritu Santo en forma de águila. Eso es lo que debía tener toda la iglesia cristiana. Cuando hablo con cristianos y a veces con líderes, pues sí les digo que es una experiencia que todo el cristianismo debe tener. Pero hoy hay muchos límites. No, 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 hermano, no, no, no. No, eso ya es desorden. Pero orden es 2 después de 1, 3 después de 2, 7 después de 6 y antes de 8. Ese es orden. Decentemente, pues nadie viene a bailar aquí para exigirse levantándose el vestido o algo así. O quitándose la camisa para contornearse y llamar la atención. Es como el espíritu toque. Hay algunas iglesias que tienen danzantes, son cantores, cantoras, como una especie de coro, con panderos. Digo, hasta cierto punto está bien, pero el mover del espíritu es como él quiera, no como yo lo programe. ¿Sí? Entonces tiene una parte buena, pero no es necesariamente bíblica 100%. ¿Está claro? Sí tiene una parte bíblica porque había danzantes y había panderistas. Pero es mejor que recibir el 100%. Sí, dejar que el espíritu se mueva. Porque a veces hay unas, por ejemplo, yo he visto manifestaciones en que la persona está haciendo así, así, o así. Es una expresión de que está matando a un gigante por la onda de David, por ejemplo. O gritos fuertes. Los gritos fuertes pueden ser la necesidad que tenga esa persona y que ni siquiera sabe la profundidad de la necesidad, pero a través del grito se está liberando y a la vez está clamando a Dios. Amén. Por último, vamos a Apocalipsis capítulo 1 y vamos a ver otra expresión muy, 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 muy del tabernáculo, por decirlo así, ¿verdad? Que les dije Hebreos 1, Apocalipsis, Apocalipsis 1. Vamos a ver allí la experiencia del apóstol Juan, escritor de el Apocalipsis, ¿sí? Él es el que tiene esta experiencia. A ver, versículo 10, yo fui en el Espíritu en el día del Señor, obviamente día de reposo, ¿verdad? Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia y Éfeso y Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví a ver la voz, fíjense cómo dice, me volví a ver la voz. Me volví a ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro y en medio de los 7 candeleros uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies
y ceñido por los pechos con una cinta de oro. Y su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como la nieve, y sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes a latón fino, ardientes como en un horno, y su voz como ruido de muchas aguas, y tenía en su mano 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Ahora, noten qué dice el verso 17. Y cuando yo le vi, claro, en el espíritu, ¿verdad? Cuando yo le vi, cuando yo le vi, ¿qué pasó? Caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. ¿Experiencia? ¿Fuerte? ¿Fuerte o no fuerte? ¿Puede suceder en una reunión cristiana o está prohibido? ¿Debe suceder en una reunión cristiana? Sí. Sí. Que no suceda, bueno, pues es asunto de nosotros. Que más bien estamos muertos antes de caer. Estamos muertos antes de morir. Pero bueno, esto que quede para nuestra enseñanza y si llega a suceder, no lo detengan, es más, procuren que suceda. Amén. Muy bien, hermanos, pues esto ha sido todo por hoy. En la mañana tuvimos una lección hermosísima, hablando de las generaciones, ¿verdad? Y tenemos a un Cristo que es el representante de todos sus antepasados. Nombre por nombre. Isaac quiere decir risa de gozo. ¿Quién le pondría a su hijo por nombre Isaac? Es decir, risa de gozo. Porque eso significa Isaac. Risa de gozo. Literalmente, ¿quién le pondría a uno de sus chamacos que nazca? Oye tú, risa de gozo, ven. Oye tú, risa de gozo, tráeme esto. Oye tú, risa de gozo, tráeme aquello. ¿Quién le pondría eso ese nombre a su chamaco? Diríamos pues, de que estuviéramos locos, ¿no? Pero miren la importancia que tenía la vida de una persona. Desde niño le ponían nombres que en hebreo eso significa. Ya en español pues hasta suena bonito, ¿no? O el nombre Caleb. Caleb, ¿saben lo que significa Caleb? Perro, pero perro fiel. ¿Perro qué? Fiel. Oiga, para ponerle nombre a una criatura así, pues ¿qué estoy loco o qué? Ya les he contado que uno de mis hijos que se llama Felipe, le pusimos así por razones, pero no sabíamos bien el significado. Con el tiempo investigamos y Felipe quiere decir amigo de los caballos. Y vieran cómo le encantan los caballos. Creo que tiene hasta piernas de charro porque aprendió a jinetear, aprendió a domar algunos caballos. Porque estuvimos en un tiempo en un internado de niños huérfanos como directores y ahí se metían caballos del campo que casi nunca los montaban y entre el chamacarío de que había ahí a escondidas de nosotros amarraban el caballo lo más cerca posible al tronco de un árbol o una rama de árbol y luego ya estaba el chamaco arriba del árbol y nada más le brincaba y el caballo empezaba ahí a
a agitarse, pero así lo domaban y aprendió a montar. Y cuando nos enteramos, Felipe, nombre griego, amigo de los caballos. Eso quiere decir en griego. Entonces le ponían el nombre a los chamacos en relación a lo que el padre por discernimiento veía cómo iba a ser ese chamaco, ese niño, e incrementaban ese don que ya venía de Dios hasta que se desarrollaba. Por ejemplo, Esaú, Belloso. ¿Por qué? Porque siempre se cubrió en el sentido de ponerse una máscara. Hombre fiero, hombre asesino. Un asesino. Mataba hombres. Jacob, un engañador, hasta que Dios lo paró y dijo, no, pues vas a entrar a la tierra prometida, aquí sí vamos a hacer cuentas. Aquí sí vamos a hacer cuentas. Pues no puedes entrar a la tierra prometida porque necesitas primero arreglar esto. ¿Cuál es tu necesidad? ¿Cuál era su necesidad? Un cambio de naturaleza. Y le arrancó la promesa a Dios, diciendo, Dios, no será más llamado tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. ¿Qué quiere decir? Príncipe de Dios. ¿Y saben el nombre que nos ha dado Dios a todos nosotros? ¿Saben el nombre que tenemos? Jesús. ¿Qué nombre tenemos ahora? Jesús. Jesús. No que seamos igual a Él, obviamente, pero la naturaleza de Él. ¿Sí? ¿Entienden? No vayan a confundir, no, pues es que ya Dios, ya el pastor nos dijo que somos Dios. Había, ya con eso termino. Ustedes saben que una de mis hijas es maestra, estaba aquí en la comida hace rato. Es maestra ya de años en una secundaria. Pero ella empezó en un kinder y un día llega un chamaquito quejándose, maestra, maestra, ¿qué te pasa, hijo? Ese niño andaba a la bola en recreo, salía a hacer un recreo. Ese niño, dice, ¿cuál niño ese? Y se lo señala, pero pues no sé, ese que le dicen Dios. ¿Cómo que le dicen Dios? Le decían Cristo porque se llamaba Cristóbal. Ese dice que le dicen Dios. Porque no le decían Cristóbal, le decían Cristo. No que seamos igual a Él en el sentido total de la palabra, sin pecado y todo eso, pero llevamos su naturaleza, llevamos su modo de ser, llevamos una nueva educación, llevamos un nuevo gen, un nuevo ADN. Entonces no podemos ser bárbaros como antes éramos. No podemos ser bruscos ni sin misericordia y sin perdonar, porque si así somos, pues miren que nos va a llegar, entonces va a llegar el momento en que Dios no nos perdone. Tenemos que aprender, pero para eso se necesita no lechita. ¿Qué se necesita? Manjar sólido. ¿Quién cuando le maldecían no retornaba maldición? ¿Por qué? Una cosa me lleva a otra. Isaías 42, por favor. Ponlo nada más en pantalla, no lo vean en su Biblia, porque esto ya es extra. 42, donde dice, ¿quién ciego como mi siervo? Habla del siervo de Jehová, que es Jesús, ¿verdad? Amén. Está hablando de eso. Ahí donde dice, ahí está.
verso 19 de Isaías 42. Noten esto es muy importante que lo vean, ¿eh? ¿Quién ciego como mi siervo, si no mi siervo? ¿Quién sordo como mi mensajero que envié? ¿Quién ciego como el perfecto y ciego como el siervo de Jehová? ¿A quién se refiere? A ver, repítanlo. A Jesús. Bien, pero nosotros a veces nos fijamos en todo y podemos caer en la crítica, en la murmuración, en el morder al prójimo. ¿Sí? Podemos caer. Si Jesús no hubiera sido ciego para eso, pues no hubiera sido el Salvador. Pero Él se hizo el ciego y el sordo y se hizo perfecto como el siervo de Jehová. El verso que sigue. Es decir, que ve defectos, que ve errores, que ve cosas negativas y no le afecta. No le afecta. A nosotros sí nos afecta mucho, ¿verdad? Y no advierte. Que abre los oídos y qué? Y no oye. Y nosotros nos pasa, ¿verdad? Principalmente cuando sabemos que alguien habló o habla mal de nosotros. La primera reacción es, le voy a decir 2 por 2 por 2. ¿Cuánto es 2 por 2? ¿Sí o no? Entonces, llevar la naturaleza del Señor es ir perfeccionando o quitando estos sobrantes, ¿sí? Y llenando los faltantes, quitando los sobrantes y llenando los faltantes. Porque esto es un indicativo de que tenemos el tabernáculo de David. ¿Dónde? ¿Abajo o arriba? ¿Caído o levantado? Bien, una promesa del Señor que no debe de olvidársenos. Hechos 15. Leímos hace rato, pero vamos a rematar cerrando el círculo con esto para que no se nos olvide de qué tratamos esta noche. Que se quede grabado en nuestro corazón. Donde dice yo levantaré el tabernáculo de David caído. Hechos 15. Después de esto, ¿cuándo volvió Dios? Día de Pentecostés. ¿A quién envió para volver? Dice, yo no los voy a dejar huérfanos. ¿Se acuerdan qué dijo? Ah, entonces Él volvió a través del Espíritu Santo. No ha vuelto en carne todavía. No estoy diciendo que ya vino. Pero Él envió al Espíritu Santo para que la iglesia no se quedara huérfana. Sí, me doy a entender, no vayan a salir con una mala interpretación y se afecten, ¿eh? Después de esto volveré y restauraré la habitación de David que estaba caída y repararé sus ruinas y la volveré a levantar. ¿Qué versión me estás presentando? ¿La moderna? ¿No? Ok. Pero se refiere al tabernáculo. Y la volveré a levantar. ¿Qué más dice? Para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es llamado mi nombre, dice el Señor, que hace todas estas cosas. Se refiere a la habitación. La habitación de David es el tabernáculo. Que es la versión más moderna.
y repararé el tabernáculo de David. ¿Cuál es ese tabernáculo? Expresiones, danza, alabanza fuerte, todo lo que ya vimos ahorita, ¿no? Llanto, ¿qué más? Brincos, saltos, danzas, eso es el tabernáculo de David, porque David al adorar hacía eso. ¿Sí lo entendemos? Para eso también vino el bautizo del Espíritu Santo. ¿O cómo van a entrar al cielo, hermanos? Ya aceptaron a Cristo, la mayoría de ustedes. Ojalá que no falte ninguno, pero ya ustedes aceptaron a Cristo. ¿Cómo van a entrar al cielo? ¿Así? ¿Podrían entrar saltando y brincando y sí? ¿Sí? ¿Vale la pena o no? Necesitamos practicarlo desde aquí, porque ya está el cielo aquí. ¿Sí? El infierno, fuera. El cielo, activo. ¿Cuántos alaban a Dios? Amén. Entonces, vayamos practicando, que no somos nuevos en esto. Ustedes saben bien que en años anteriores salía la gente, más bien, tenían que sacar a la gente cargando, porque estaba llena del Espíritu, hablando en lenguas y en el mundo espiritual de Dios. ¿Sí o no? Llenos del Espíritu Santo después de la alabanza, después de las manifestaciones. Bíblicamente esto es lo que debe ser. Yo recibí esto, no les hablo teoría solo, les hablo experiencia. ¿Saben cuántas horas estuve bajo el influjo del Espíritu Santo en un día de culto cuando Él me bautizó con su Espíritu Santo? 3 horas. Salimos ese día a las 12 de la noche. ¿Saben a qué hora salen las personas que vienen a lugares como este? Aquí no hay esa actividad ya, pero ¿saben a qué hora salen? 10:30, 11 de la noche. Llegan a las 8. ¿Por qué? Porque les interesa su cuerpo, les interesa su integridad, les interesa su sobriedad. Y son capaces de pagar un precio para que sean libres. Ya entendieron que están enfermos, ya entendieron que necesitan, ya entendieron y se sometieron voluntariamente, ¿verdad? A ser liberados, para ser liberados. Pues nosotros tenemos una liberación también. Entonces, ¿qué nos debe de apurar? Pues alabarle, bendecirle, glorificarle. Dice, levantaré la habitación de David. David oraba, clamaba, gemía, lloraba, cantaba, bendecía, daba gracias, se arrepentía, tenía su tabernáculo espiritual y siempre lo mantuvo. Como le fuera en la feria. Por eso tenía la llave al corazón de Dios. Si a nosotros nos pasa algo, pues nos ponemos mal y nos afecta. Y ya no cantamos. Les he contado de aquel niño que todas las mañanas su mamá se levantaba a orar a la orilla de la cama. Y el niño se despertaba porque pues, dormía con ella, era el más chico. Y un día la mamá pues estaba de capa caída, no sé qué cosa le había pasado, algo que le entristeció mucho y al otro día pues sí se levantó a orar, pero pues una oración normal, digámoslo así, llamémosle así, ¿no? Ninguna oración es menos, pero hay oraciones con más poder. Entonces, ya que terminó de orar,
el niño dice, ma, hoy no lijites chibilicha. Quiso decir, hoy no hablaste en lenguas, porque siempre terminaba la mujer, terminaba alabando en lenguas y glorificando en lenguas a Dios. Y le dice al niño, hoy no lijites chibilicha. Y yo les puedo preguntar, ¿cuándo van a decir chibilicha? A ver, de los que oramos para que recibieran el bautizo del Espíritu Santo hace unas semanas, 2, 3, no sé cuántas, 3 semanas, ¿no? ¿Cuántos de los que recibieron están aquí? Levanten la mano. 1, 2, 3. ¿Cómo no? Pues yo te oí. No seas incrédulo, hermano, sino fiel. Yo te oí, yo te oí. No menosprecies lo poquito que hayas recibido. Hazlo más grande. Si dijiste una sílaba con lengua enredada, no, ya leímos en lengua de tartamudos, ¿no? ¿Cómo empieza un bebé a hablar? Ta, 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 da, 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 gu, 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 gu. Y eso se convierte en un idioma, ¿o no? Vean, entonces, nosotros mismos apagamos al espíritu. ¿Saben? El pecado contra el Espíritu Santo es apagar el espíritu. Y es grave, porque dice que para esa ofensa no hay perdón, que no entremos en eso. No vayamos a entrar en eso. Incredulidad al Espíritu Santo. Hay 7 pecados contra el Espíritu Santo. Un día vamos a hablar de estos 7 pecados. Entre ellos está el contristar al Espíritu Santo. Otro, rebelarse contra el Espíritu Santo. Otro, atribuir las obras del Espíritu Santo al diablo. Ese es otro pecado que a veces los mismos cristianos cometemos. Cuando vemos una manifestación, que alguien se agita, que alguien brinca, está alabando a Dios, está en el Espíritu, pues, y decimos, no, pues creo que es el diablo. Podemos distinguir entre un movimiento del diablo y un movimiento de Dios. Porque ya no somos bebés. Por lo que hemos aprendido, tenemos fundamento. Más que fundamento, tenemos una casa. Dios dice, ustedes son edificio de Dios. Más que una casa, es un edificio. Pero ¿cómo se edifica un edificio? El fundamento lo pone Dios, que es la salvación del alma y el perdón de los pecados. Ese es el fundamento. El edificio lo tenemos que hacer nosotros con la gracia de Dios. Entonces dice la Biblia, vean cómo sobreedifican. Oro, plata, piedras preciosas. Madera, heno y hojarasca. Viene el fuego de la prueba. ¿Qué es lo que va a permanecer? Las piedras preciosas es símbolo de lo inconquistable. El oro es símbolo de la deidad y la plata simboliza la redención. Tenemos que valorar la redención de Dios. El respeto hacia la deidad que es el oro. Y lo inconquistable que tenemos que ser para no caer al pecado o a la tentación. Al robo, al engaño, a la mentira, a la violencia, a las malas palabras. Tenemos que ponerlas en su lugar. Y si es necesario, reprender al diablo.
Porque además de nosotros, que ya somos toda una fábrica, tenemos ataques de los enemigos, de los diablos, de las... Un día de estos vamos a hablar del ejército de Lucifer. Ustedes se van a quedar sorprendidos de todo lo que el enemigo tiene y que ha sido descubierto por la palabra de Dios. Pero el ejército de Lucifer tiene cosas increíbles, tiene el ejército bien organizado, con espíritus y demonios, brujos, hechiceros, ministros del diablo, tácticas, planes de batalla, cómo atacó el diablo a Daniel, con un príncipe demoníaco, ¿o no? Dice, el príncipe de Grecia se interpuso. Le dijo el ángel a Daniel, yo vine desde el principio de tu oración, dice, pero venía yo y se me atravesó el príncipe de Persia, sí, de Persia. Y hubo una batalla ahí. Entonces nosotros tenemos batallas porque también hay batallas en el aire, hay batallas en el espacio. Entonces vamos a recordar eso para que en estos últimos tiempos que son tan importantes no se nos vaya a chispotear. ¿Sí? Y aflojemos. Y diga, no, pues ya creyendo en Cristo con eso basta. No, hermanos, sí, es el principio. Pero esto es una batalla. ¿Te has sentido a veces caído, desanimado, desalentado, arrastrando la cobija, con las tripas de fuera, con el moco colgando? ¿Te has sentido así algún día? ¿Sí? Entonces, ¿nos hemos sentido así? ¿Sí? ¿Por qué? Por el ataque del enemigo. Entonces, hoy más que nunca, qué bueno que el viernes de oración nos juntamos. Esta ocasión, como ¿cuántos éramos? Más de 60, yo creo. El día de oración. El jueves pasado, como 40. Bueno, ¿y saben de qué están adoleciendo las iglesias hoy? De la oración. Es el patito feo de las iglesias. Van 2 o 3. Y si no, pues nada más el pastor y sus hijitos. Pero gracias a Dios. ¿Por qué nos reúne el Señor? ¿Por qué nos reúne? Precisamente porque hay ataques, hay fuerzas, hay señores del mundo, principados, potestades, gobernadores de esas tinieblas, huestes espirituales. Y ahí es donde nos dice, orad sin cesar. ¿Verdad? Qué bueno que estamos aquí. Vamos a aumentar las fuerzas porque eso es parte de el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Dirá alguien, yo en mi casa sí, pero no, son dos tipos. La oración en tu casa y las oraciones en la iglesia. Amén. Póngase de pie, por favor. Invoquemos la bendición. Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre nosotros. Misericordia. Jehová alza a ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. La verdad.